Bienvenidos a un episodio más de Siempre Discípulos Podcast. Qué bueno que estás aquí y este es ya nuestro segundo episodio y estamos contentos porque estamos llevando esta palabra del Señor en comunidad, hablando entre nosotros y si no nos conoce, yo soy Jonathan Domenech. Y yo soy Charibel Estrella y juntos aquí somos esta comunidad que buscamos aprender cada vez más de la palabra del Señor y de cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Y como le dije anteriormente, tal vez tú nos viste en otro juego, pero ahora estamos estudiando la palabra del Señor juntos para crecer. Y yo sé que somos muchos en esta comunidad, así que por favor déjanos tu nombre ahí abajo y tu país de donde nos estás viendo porque queremos saludarte. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, que es un tema muy interesante. Muy interesante y ayuda a lo que vieron el primer episodio. Sí, imagina que hay un avión en una pista. Ok. El avión está lleno de combustible. Sí. El avión tiene un rumbo claro definido hacia dónde ir. Uh-huh. El piloto no tiene problemas, el motor no tiene problemas, hay un buen clima, pero el avión no puede avanzar. Eso no es común, eso es algo raro. Ajá, ¿qué podría ser? Algo está pasando que el avión no despega. Exacto, imagínate que el único problema que tiene el avión es una traba en las ruedas. Algo que está ahí, que no debería ir ahí y no permite que las ruedas se muevan. O sea que está todo listo para despegar, pero como hay algo en la goma, pues no arranca. Y muy importante que tengas en cuenta que tiene un rumbo definido. O sea que ya sabe todo. Exacto, pero no puede moverse. A veces eso pasa en la vida cristiana. A veces no avanzamos no por una falta de llamado, sino por esas trabas que se nos presentan. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cuáles son los enemigos de nuestro llamado. Cuáles son esas cosas que aunque tengamos claro para dónde vamos, no nos dejan avanzar. Porque tenemos que conocer los enemigos de nuestro llamado para poder defendernos de esos enemigos. Si tú no lo conoces, no sabes el ataque y después estás perdido. Pero hoy venimos a traer luz de cuáles son los enemigos de tu llamado. Y algo muy interesante es que la Biblia nos va a dar luz y nos va a dar guía de cuáles son los enemigos. Claro que no tiene un solo enemigo, porque muchas veces pensamos que es un enemigo en contra de nuestro llamado, pero hay varios y eso lo vamos a conocer hoy. Así que quédate ahí tranquilito, saca lápiz y papel o un lugar donde anotar, puede ser en tu celular, pero no te despegues porque esto es importante y sabemos que va a aportar mucho a tu vida y a tu llamado como cristiano. El primer enemigo de nuestro llamado es el enemigo más famoso, el enemigo de nuestras almas. Y tú decís, sí, yo lo conozco, pero tienes que estar muy pendiente porque es el que nos ataca. El primer enemigo de nuestro llamado, de tu llamado y del mío, es Satanás. Sí, Satanás es el primer enemigo de nuestro llamado y tenemos que conocer cuál es su astucia, cómo es que nos ataca, cómo es que hace que cuando nosotros queremos avanzar en nuestro llamado, en las áreas de nuestro llamado, entonces él te frena. ¿Qué usa? ¿Qué usa Satanás? La mentira. La mentira. Ese es el padre de mentiras. Sí, Satanás es el padre de mentira y como Satanás vino a destruir todo, a matar, a robar y a hablar mentira a tu vida. Pero si tú quieres, yo le leo el versículo, que léelo. ahí lo dice súper claro. Claro. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo principal que él va a hacer para tu vida es hablar mentira. Tú tienes que usar eso para tu bien. ¿Cómo puedo usar eso para mi bien? Claro, porque si Dios te ha llamado a ti a que tú tienes que evangelizar y tú tienes que hablarle a una persona de Cristo y Él te dice, tú no puedes hablarle a nadie de Cristo. ¿Por qué? Porque tú le fallaste al Señor. Acuérdate que tú tienes pecado y tienes lucha y Él no te va a perdonar nunca. No, tú en tu mente dices, me está hablando el padre de mentira. Esto es un ataque del mismo enemigo para que yo no cumpla mi llamado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que yo soy perdonado, que yo estoy restaurado y que Cristo es mi abogado. Entonces yo voy a hablar de las buenas nuevas y no me dejo atacar y vencer por Satanás que nos quiere retroceder en nuestro llamado. Claro, y recordando que es padre de mentira, y por eso me encanta este versículo, porque pone como las dos vertientes. Dice que Satanás no vino, el ladrón no viene, sino para matar, hurtar y destruir. Pero está la otra parte que dice, y yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando vengan estos pensamientos a tu mente, que son de destrucción, que son para que no avances, ahí tú debes entender que no es Dios. Si tú cometiste una falta y tú le pediste perdón al Señor, y cada vez que tú quieres hacer algo para Dios, esas faltas llegan a tu memoria y eso hace que tú te detengas.
ahí tú puedes saber que no es Dios, porque dice claramente el versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Dios no quiere que tú vivas detenido por un pecado que tú cometiste hace tiempo y que eso no te deja avanzar. Entonces ahí podemos reconocer que es el enemigo y que no es Dios. Pero él tiene diferentes facetas. Tal vez te ataca con mentira, pero tú conoces la mentira. Entonces, para atacar tu llamado y que tú no cumplas tu llamado, usa la distracción. Ajá, ¿cómo Bueno, así? él busca cosas que te entretengan y tú no estés centrado en lo que tienes que hacer en ese momento. Tal vez en ese momento tú tienes una persona a tu lado que puedes influenciar para que pueda crecer en su relación con Jesús. Pero tú decidiste, ay no, no quiero hablar, me voy a meter aquí en el teléfono y voy a ver muchos reels. Entonces, en ese momento, tú sabes que el enemigo usó la distracción para que tú no puedas cumplir tu llamado. Y es duro porque lo podemos ver muchas veces, día a día, que mejor nos quedamos en la zona de confort antes de salir y hacer lo que Dios nos manda. Sí, así que déjanos saber cuáles son esas mentiras o esas distracciones que el enemigo ha utilizado para frenar tu llamado. Si tienes alguna experiencia, déjanosla saber, nos interesaría bastante. El segundo enemigo de nuestro llamado, aunque tú no lo creas, está siempre con nosotros. O sea, Sí. todo el tiempo está con nosotros porque le gusta estar cómodo. Y el segundo enemigo de nuestro llamado es la carne. Tu carne, la mía y la tuya también. La que duerme contigo y no es tu esposa. No es tu esposa. Entonces, ¿cómo la carne está retrasando o está aguantando tu llamado y ataca tu llamado? Cuando se quiere quedar en conformidad, en confort, que no quiere accionar. Porque dice la Biblia claramente que el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Pero La carne no quiere. la carne es lo que quiere estar Porque cómodo y la tranquilo. carne es débil. Exacto, es débil, pero No significa que tú debas alimentar esa debilidad y que tú no debas trabajar tu carne y que tu espíritu sea más fuerte. la carne quiere quedarse cómoda. Ese enemigo de tu llamado, que es la carne, que eres tú mismo entre el espíritu y la carne todo el tiempo peleando, tiene que ser fortalecido en el espíritu. ¿Para qué? Para que no te pueda vencer. Porque todo el tiempo la carne va a gustarle las tentaciones, le va a gustar no hacer lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y cuando tú no te das cuenta, tú dices, ay, yo debería ir a servir a la iglesia. A mí me toca servir, pero yo mejor me quedo acostado. No es que voy a hacer algo importante, porque yo no estuve haciendo todo el día nada. Pero me voy a quedar aquí cómodo, tranquilo. La carne te está atacando. Satanás está enviándote la tentación y tú la estás canalizando a través de tu carne y si tú te quedas, te dejas vencer de ese enemigo. Así es, dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que aunque mi carne sea débil, no debemos justificar que la Biblia dice eso, porque a veces decimos que la misma Biblia dice que la carne es débil. Ay, hombre. Pero aquí dice que no satisfagas esa debilidad. Y aparte de que la carne nos hace querer estar cómodos y estar en nuestra área de confort, la carne también, ¿tú sabes qué le gusta? ¿Qué le gusta? Le encanta ¿Qué le encanta? el pecado. El pecado, sí. Y a veces no es simplemente no hacer nada, a veces son esos deseos de la carne que nos llevan a pecar y apartarnos totalmente de nuestro llamado y de la voluntad del Señor. Entonces, por eso no podemos satisfacer la carne. Y la Biblia habla claramente de los deseos de la carne. O sea, te lo dice ahí mismo en Gálatas. La carne tiene un montón de deseos que lo que viene es alejarte de tu llamado y tu propósito. Identifica cómo te está atacando la carne a tu vida. Identifica cómo te está atacando Satanás y yo estoy seguro que vas a tener la victoria. Exacto, porque muchas veces queremos culpar a Satanás, pero sabemos que nuestra carne tiene deseos y pecamos cuando por nuestra propia concupiscencia somos llamados, seducidos y atraídos. Y eso es lo que se convierte en pecado. Son las cosas que a mí me gustan, que están en contra de la voluntad de Dios. Sí, porque Satanás te pone la oferta, pero quien accede, quien acciona es la carne. Claro, es lo que a ti te gusta, porque si a ti no te gustara, tú no lo hicieras. Mira, gracias al Señor, a mí me pueden poner una cerveza para que me emborrache ahí y eso a mí no me mueve, nada. Eso para mí, eso y nada es lo mismo. Pero hay otras cosas en mi vida que si Satanás la pone en oferta, la carne se levanta y dice, ay, sí, ¿ahora qué es? Y entonces ¿qué yo tengo que hacer? Someterla al espíritu. Claro, y apartarte del pecado. Y bueno, yo creo que leí un libro que ahora mismo no recuerdo cuál fue, pero dice que
muchas veces, bueno, parafraseando, porque no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero sí me acuerdo del aprendizaje que tuve con el libro. Y es que muchas veces para vencer la carne es difícil tú simplemente dejar de hacer. Si hay algo que te gusta hacer, que es pecado, es difícil tú simplemente decir, bueno, no voy a hacer eso y me quedo tranquila, acostada, porque esas cosas van a llegar y el enemigo está ahí. Aunque sean los deseos de tu carne, el enemigo siempre va a estar obrando para que tú accedas a eso. Entonces, ¿cómo yo contrarresto esas cosas de la carne que Dios no quiere que haga? Enfocándome en mi llamado, en hacer la voluntad del Señor y haciendo lo que Dios quiere que haga. Yo te aseguro que a ti hasta se te va a olvidar que tú querías hacer algo malo. Entonces, enfócate en el llamado de Dios para tu vida. Haz lo que Dios quiere que hagas. No te quedes sin hacer nada, porque cuando no haces nada, el pecado va a aparecer. Si escucha que te estamos hablando mucho del llamado, es porque en el episodio anterior hablamos del llamado y las áreas de nuestro llamado. O sea, a qué Dios te está llamando y cuál es tu llamado y tu propósito. Pero ese propósito tiene los enemigos que estamos hablando hoy. Primero, Satanás. Satanás es el principal enemigo de tu llamado y también tu carne, que lo que está buscando es que tú cumplas esos deseos porque ella está conforme en quedarse en la tierra, quedarse aquí tranquilita. Así que nos gustaría saber con qué cosas de la carne crees que se batalla más hoy. Tú sabes que, por ejemplo, las redes sociales pueden ser una lucha para nuestra carne hoy día. Claro, la música también. La música, ¿qué más? El bochinche. El chisme. La envidia. Hay muchas personas que en redes sociales le gusta el chisme, le gusta criticar, le gusta juzgar. Yo creo que ahí estamos dejando que la carne se vaya un poquito más porque detrás de una pantalla se nos hace tan fácil juzgar a otros. Es que es facilísimo cuando tú no lo ves de frente, pero se te olvida que estás alimentando un deseo de la carne. Claro, y que no estamos usando la misericordia, aunque si hayan cosas que de verdad se necesitan criticar o que debemos tener pendiente, pero muchas veces atacamos a la persona y no necesariamente al pecado. Pero eso fue como los otros días. ¿Te acuerdas el video que yo te enseñé? ¿Cuál? El video de Reto Biblia, de los challenge, así que los muchachos no dijeron la respuesta correcta de que era... Ahora, espérate, que me están confundiendo los muchachos. Ahora, espérate, que era Jacob. Que era Jacob. Y entonces, que le cantamos el corito y todo. Bueno, yo estaba detrás de cámara, pero... Ajá, y ellos no dijeron que era Jacob. Entonces viene una persona y comenta en los comentarios. Oye, ¿qué comentario? ¡Burros! Se supone que era Jacob. Y que yo le puse los comentarios. Ellos no pecaron porque no contestaron la pregunta correctamente, pero tú sí estás pecando de la forma que le estás hablando. Claro, porque es importante en este espacio que tenemos más tiempo aclararles que no todas las personas que participan quizás han vivido toda su vida como cristianos. Y a veces en los juegos tenemos personas que no son cristianas, pero que saben un poco de la palabra y quieren practicar su conocimiento y deciden jugar también. O personas que son nuevos creyentes, que no llevan toda su vida en la iglesia, porque hay muchas cosas que nosotros recordamos, porque estamos en la iglesia desde niños, por la escuela bíblica, y esos coritos que siempre se cantaban, pero hoy día esos coritos no se cantan en la iglesia. No, los coritos hacen falta a veces para que se aprendan las historias bíblicas, pero sí. Ahora es worchi, así que hay que escuchar, hay que leer la Biblia para que te aprendas esas historias. En fin, lee la Biblia, acércate al Señor para que te alejes de los deseos de la carne. Y pero cuando comentes, comenta con respeto, con conciencia y amando a tu prójimo. Claro. Entonces vamos a pasar al próximo punto de los enemigos de nuestro llamado. Jonathan, ¿cuál es el punto número 3? Este enemigo de nuestro llamado puede esconderse, se disfraza. Es un enemigo de tu llamado, claramente, pero se puede disfrazar como algo que no lo puedes ver al principio. Y el tercer enemigo de tu llamado es el miedo. El miedo. Sí, el miedo es un enemigo porque el miedo te paraliza a hacer lo que Dios tiene preparado para ti. Porque, como dijimos en el episodio pasado, que... Tienes que verlo. Exacto. En el episodio pasado hablamos de que el mapa que te da el Señor en tu llamado no es un mapa que tiene todas las direcciones. Exacto. No tiene todo de principio a fin. Entonces hay que aplicarle la fe. Y cuando tú vas a aplicarle la fe, muchas veces aparece el miedo. Claro, porque es la incertidumbre. O sea, cuando tú no sabes para dónde vas o cuando no sabes cómo va a ser ese camino, qué tan difícil y qué cosas se pueden presentar, es lógico que tú tengas miedo. Pero que tengas miedo
no significa que eso deba paralizarte. El miedo es malo cuando nos paraliza, porque el miedo lo podemos utilizar como un mecanismo de defensa. El miedo lo puso Dios en nosotros. Exacto. El miedo en la vida de nosotros no fue que apareció porque el enemigo quiso o la carne, no. El miedo es una, ¿cómo se diría? Un mecanismo de defensa. Exactamente, un mecanismo de defensa, es una virtud porque funciona, tiene sus funciones. Claro, el miedo nos ayuda a estar vivos muchas veces, porque si estamos corriendo peligro, el miedo nos hace tener adrenalina, poder salir de la situación, pero cuando ese miedo, en vez de motivarnos a movernos, a avanzar, nos paraliza, entonces ahí es cuando nos hace daño y se convierte en un enemigo de nuestro llamado. Entonces, ¿cómo yo utilizo el miedo en pos o en pro de que me ayude a cumplir el llamado que Dios tiene para mi vida? Si tu miedo es que cuando vas a hablar en público sientes que te vas a quedar sin palabras, déjame decirte que el miedo es la herramienta que te está diciendo, mira, cuando tú estés hablando en público, puede ser que te quedes sin nada que decir. Entonces, tú vas a atracar ese miedo, ¿cómo? Preparándote. Claro. Preparando un bosquejo. Eso es lo que tienes que hacer. Tú te preparas y si en el medio de la presentación tú sientes que te quedaste sin palabras, ¡fua! Tengo mi nota. Ya, pero no nos vamos a paralizar por ningún miedo. No me va a parar, no me va a detener. Entonces, el miedo también es precaución. Se cayó algo por ahí. Sí, se cayó un bulto por ahí. Sí. El miedo es precaución. ¿Por qué? Porque no podemos andar a lo loco. Tenemos que andar fijándonos en todos lados de qué es lo que nos rodea. Tal vez tú estás en un lugar y tú dices, yo por ahí creo que yo no debo pasar. El miedo en eso te está diciendo, fíjate bien de qué hay a tu alrededor. Tú te fijas y ves si es necesario pasar o puedes coger otro camino. No dejes que el miedo te paralice. Usa el miedo en tu favor. Usa el miedo para estar alerta y saber la herramienta que tienes que obtener para vencerlo. Exacto. El miedo es un enemigo de nuestro llamado, pero cuando sabemos cómo usarlo, se convierte en un aliado. Porque como tú decías, si yo tengo miedo de hacer algo mal, pues que ese miedo me lleve a paralizarme. No te lleva a paralizarte, te lleve a prepararte. Ok. Eso es lo importante, que tú lo utilices en tu beneficio. Porque si es que yo tengo miedo y yo digo, ay, no, tengo miedo y simplemente no lo voy a hacer. Entonces ahí es que se convierte en un problema. Pero si tú reconoces que tienes miedo, que lo puedes hacer mal, prepárate. Prepárate lo más que puedas y hazlo con miedo. Porque dice en... Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos tener dominio propio y eso significa poder dominar nuestro miedo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a diario en nuestras vidas? Lo primero, reconoce que la batalla es espiritual y es real. O sea, esto no es juego, esto no es un chiste, sino que es algo real que está pasando, que tú tienes un llamado, tú tienes propósitos grandes. El Señor ya dijo que tú eres vencedor, pero hay enemigos de tu llamado que no quieren que tú alcances lo que Dios tiene para tu vida y te va a querer paralizar en el camino. Acepta que es real. Otra cosa que debes hacer es buscar la guía del Espíritu Santo. Es saber que aunque tu llamado tiene enemigos, tenemos miedo, está Satanás, está incluso nuestra propia carne que nos hace la guerra, tenemos un acompañante y ese es el Espíritu Santo. No estamos solos y a través de su espíritu, de su fuerza, que aunque nosotros seamos débiles, Él es fuerte en nosotros, nosotros podemos seguir adelante. Y vencer. Y vencer. Porque Él nos dio la fortaleza. Y otra cosa muy importante, rodéate de personas que te ayuden a seguir adelante y vencer esas batallas. Esto no es solo, por eso estamos en comunidad. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Tal vez tú no ves la solución a ese problema, ese miedo, esa tentación, pero tu hermano en la fe, tu compañero, tu pastor, tu líder, sí puede ver esa solución y te puede ayudar y guiarte. ¿Para qué? Para que tú sigas adelante en el camino de Dios y vencer. Rodéate de personas que te ayuden. ¿Alguna vez te ha pasado eso que te has sentido así y alguien te ha ayudado a avanzar? Sí, ha pasado. No me acuerdo de ninguna hora, pero ha pasado. Sí. Sí, ¿y tú te acuerdas? No. Oye, ahora no estamos sin ejemplo de que no te acuerdas de nada, así que. Bueno, creo que tú me has ayudado. Hay momentos en los que uno se siente desanimado, que tu carne no quiere ir a la iglesia y tener a alguien a tu lado que te diga, vamos para la iglesia como quiera, es importante. Por eso tú necesitas un hombre de Dios. Por eso tú necesitas un hombre de Dios que cuando tú no quieras ir para la iglesia, cuando tú estés en la chuleta, cuando tú estés carne, te diga, mujer,
levántate, mujer, vamos para la iglesia. Sí, y cuando así el suave, hombre suave. esté carnal también y chuletú, porque a mí me han llegado momentos así también, que tú estás como que, ay, hoy no voy para el culto. Mi amor, ¿qué te pasa? No, vámonos para el culto. Sí, Exacto, ha pasado. importante. Es importante tener a alguien ahí a tu lado, porque Déjame arreglarte que te despeine. Espérate, imponiéndote las manos. dice la Biblia que dos son mejor que uno y no siempre necesita ser tu pareja. Puede ser un amigo. Hermano, líder, Exacto. pastor. Muchas personas Dios ha puesto a nuestro alrededor para poder vencer estos enemigos de nuestro llamado. Y por último, responde con obediencia. Eso es lo más importante, ser obedientes y responder que sí al llamado que Dios te ha hecho, aunque tengas miedo. Aunque tengas miedo, aunque sientas que el enemigo te está atacando, que Satanás te está atacando, aunque sientas que tu carne no quiere, obedece porque hay una victoria para ti y hay cosas mayores que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas cuando aceptamos seguir al Señor. ¿Con qué? Con obediencia. Así que nos gustaría saber si alguna vez te ha pasado que has querido rendirte, pero por alguna razón decidiste seguir adelante con obediencia. Así que cuéntanos tu historia. Y recuerda, Dios no te dejó solo. Él te mandó el Espíritu Santo para que te guíe y te dé la victoria. Y nos vemos en el próximo capítulo el próximo jueves.